¿Están contentos? ¿Sí? Pues, deben de estar contentos porque el día de hoy tienen el privilegio de 8 millones de personas que hay en la tierra. 8 mil millones de personas, perdón. Gracias por el dato. Y ya casi 9,000. ¿Los contaste? De estar en la casa de Dios. Ese privilegio tienen, realmente es un gozo el poder venir a la casa del Señor. Ahorita que estábamos en adoración, respecto del tema, a mí me fascina este tema que vamos a compartir el día de hoy, porque se llama peleando de la forma correcta. Así se llama el tema. Peleando de la forma correcta, porque muchos de nosotros hemos intentado luchar una batalla y la batalla nos ha ganado, ¿sí o no? Hasta el día de hoy. Y entonces el día de hoy comprenderemos cómo se pelea la batalla, cómo se lucha verdaderamente. Y cuando estábamos ahorita en adoración, no sé por qué a mi mente se me vino una escena, por eso estaba yo ahí bien gozoso, de los discípulos. ¿Sabes cómo estaban los discípulos cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió, antes de que resucitara, que los discípulos lo pudieran ver? ¿Saben cómo estaban? Escondidos, con miedo. Así estaban. Muchos de nosotros venimos así, porque eso es lo que la vida ha hecho de nosotros. Tener miedo, tener temor, tener incertidumbre. Se nos roba esa paz para cada uno de nosotros. Y me fascina ahí, no iba a empezar así, pero les digo que ahí en esa orillita, no sé qué tiene esa orillita que de repente algo sucede ahí. Juan 20, 19, dice, a mí me fascina este versículo. Me emociono, ¿verdad? Perdón. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Estaban encerrados, temerosos. Pero ¿sabes qué? Llega Jesús, lo primero que dice, y vino Jesús a tu vida y puesto en medio te dijo, paz a vosotros. ¿Qué quiere decir paz? Confianza. ¿Qué quiere decir paz? Certeza. Otra cosa quisiera decir paz para ti, seguridad. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? El perfecto amor y la perfecta confianza, certeza que tenemos en lo que Cristo ha prometido para cada uno de nosotros, echa fuera ese miedo. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque de verdad Dios habla. Si ustedes tienen un Dios que no habla, yo no sé, ese es su problema, pero el mío sí habla, Tiene boca y sí habla, tiene oídos y sí escucha. Y está sentado a la diestra del Padre y no está ahí en una orillita con una veladora, sino que Él vive y Él reina. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el día de hoy quiere hacer un milagro en tu vida a través de la palabra que vamos a soltar en este lugar. Y entonces, imagínense, miedo, incertidumbre. Y me encanta porque los discípulos habían convivido con el Señor, ¿sí o no? Habían visto los milagros, prodigios, maravillas, así como muchos de nosotros los hemos visto. Pero a veces la Biblia dice, lo decíamos el viernes, los demonios creen y tiemblan. Muchas veces nosotros le creemos a Dios, pero no creemos en Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, era al revés. Creemos, sí sabemos que hay un Dios, pero no creemos en sus promesas muchas veces. Nos cuesta trabajo por las cosas que el enemigo ha hecho en nuestra vida y estamos temerosos, estamos llenos de miedo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu de cobardía. En el huerto, al principio de la creación, Dios le dio a Adán para que se enseñoreara de la creación,
para que dominara sobre la creación. Pero a raíz del pecado perdimos eso. Pero a través de Cristo nosotros podemos retomar una autoridad sobre todo lo que nos rodea. Una autoridad sobre la situación, la circunstancia, la adicción, como tú le quieras llamar, que estás pasando, sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre la incertidumbre, sobre el temor. Eso es lo que nos ha dado Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cobardía. ¿Qué podemos decir que es cobardía? Es un miedo, ¿no? Es un temor. Es una falta de paz. Es una falta de tranquilidad. ¿Cuántas veces dice la Biblia, no temas? 365 veces dicen los que las han contado. Yo todavía no las cuento. Pero vaya, dicen, ¿no? 365 veces. Como si Dios te dijera diariamente, no temas. No temas, no tengas miedo diariamente, confía en mí. Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A mí me encanta porque si Dios te está diciendo, esfuérzate, y sé valiente, ¿qué te está diciendo ahí? Que algo va a suceder, que no va a ser fácil, que va a haber muchas batallas. Eso es lo que te quiere decir Dios. No te está diciendo, mira, Pierre, en el momento que tú aceptas a Cristo a partir de hoy, es como caminar entre las nubes. No te va a pasar nada, vas a ir la vida bien tranquila. No te dice eso, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cualquiera que sea la circunstancia que el día de hoy tú estés pasando, cualquiera que sea la situación que el día de hoy tú estés pasando, dice la palabra de Dios, que Dios estará contigo para afrontar esta situación. No que no va a haber situaciones difíciles, sino que Dios va a estar contigo. Uno de los versículos favoritos de mi esposa es de Isaías 43:2. Isaías 43:2, cuando nosotros hace años lo escuchamos, o más bien mi esposa me lo leyó, a mí me encantó, porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. A mí me encanta, porque ¿a qué se refiere pasar sobre las aguas? Que muchas veces, cuando tú y yo intentamos pasar sobre las aguas, así como Pedro, nuestra fe falla, ¿no? El Señor ya nos ha mandado a caminar encima de las aguas, que salgas de tu barca, de tu comunidad y que le sigas. Pero muchas veces tenemos miedo a la tempestad, a la tormenta. ¿Pero qué hizo Jesús con Pedro? Cuando Pedro empezaba a hundirse, fue y lo rescató. Entonces, cuando tú pases por las aguas, no te vas a hundir. Cuando tú estés pasando por esas situaciones, no te vas a hundir. Y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Qué sucedió con Sadrach, Mesach, Abed-Nego, con Daniel? Unos fueron lanzados, uno al foso de los leones y uno al horno de fuego. Y cuando fueron lanzados, los que fueron lanzados al horno de fuego, dice que ahí estaban los 3 muchachos y había alguien más. Ahí había alguien más. Ahí estaba nuestro Señor cuidando a esos hombres que prefirieron estar bien con el Señor que con el mundo, que con el rey, que con las personas que dominaban. Y ahí estaba. Y entonces cuando salen de ese horno de fuego, dice que ni siquiera olían a quemado, que nada les había pasado, absolutamente nada. ¿Habían estado en el fuego? Sí, pero no les había pasado nada. Esa es cobardía. El poder, ese es referente a la cobardía, no tener cobardía. Poder. ¿Qué se refiere el poder? La fuerza, la fortaleza. ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados de la situación que hemos vivido? El Señor te dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, vengan a mí todos los que estén cargados. Te quiere decir, vengan a mí los que ya no puedan más, que yo los haré descansar.
Hay un versículo que yo tengo ahí en mi consultorio, en la óptica, ahí en donde yo como, mi comedor está al lado, lo tengo ahí escrito y diario lo leo. Diario lo leo porque es una promesa que Dios me dio y que se ha hecho latente en mi vida. Y viene en Efesios 3:20. Efesios 3:20 te dice esto. Al que puede hacer, aquel que es poderoso, en la versión que tú tienes, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escucha bien esto, al que puede hacer las cosas más impresionantes aún de lo que tú has pensado. Al que puede darte mayor abundancia aún más del que tú habías pensado. Al que puede transformar tu familia de una forma mucho mejor de la que tú habías pensado. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, de lo que podemos entender. Primera de Corintios 2:9 nos dice lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea, cosas que no puedes ver, que no puedes escuchar, que son tan maravillosas, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero no es en estas fuerzas. Si tú levantas tus manos, yo puedo ver que tus manos están cansadas. Si tú me enseñas tus pies, yo puedo ver que llegaron muy cansados ahí, apenas si querían venir el día de hoy. Apenas si teníamos la fuerza para despertarnos en la mañana. Pero Dios tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Pero no en nuestras fuerzas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero el poder no viene de ti, el poder viene de Dios. Él es el que hace las cosas. Él es el que mueve todo. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que cambia corazones, el principio, el fin, el alfa, el omega. El que es, el que fue y el que será por los siglos de los siglos. Él es el que puede hacer las cosas impresionantes en tu vida. Y la última que dice, bueno, no la última, la que sigue, amor. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo estábamos diciendo del Shema Israel el viernes? Deuteronomio 6:4 era, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o ya ni se acuerdan? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la clave para vencer el temor. En ese versículo está. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Obviamente amar no quiere decir sí te amo y hago lo que quiera. Amar implica obediencia y muchas cosas más. Pero no nos vamos a meter en esa porque fue la prédica del viernes, ¿verdad? Amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Y dice su palabra, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos enseña a amar a las personas. Dios nos enseña a perdonar a las personas. Eso es lo que hace Dios. Y dominio propio, a mí me encanta. ¿A qué se refiere dominio propio? ¿Qué se refiere templanza? En otras versiones dice, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A una mente disciplinada, una mente que sabe quién es, una mente que sabe lo que espera, una mente que sabe dónde está esperando, dónde está parado, una mente que a pesar de cualquier circunstancia sabe que Dios es fiel, que no se mueve con cualquier viento, que no se hunde en cualquier charco, sino que está mirando a quien debe de mirar. El dominio propio es lo opuesto al temor y a la cobardía. Dominio propio te da la capacidad, a mí me encanta esta oración, te da la capacidad de conocer la soberanía de Dios en tu vida. Yo escribí eso y dije, la capacidad de reconocer la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios en tu vida. ¿Sabes qué es soberanía en el término legal? Es el ejercicio de la autoridad sobre cierto territorio. La soberanía de Dios quiere decir aceptar su voluntad. Aceptar que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aceptar que si en algún momento pasas por un tiempo de tormenta, tú tienes que hacer pero Dios está en control y sabe por qué pasa lo que pasa. Aceptar que si pasas por una situación difícil, Dios está en control y no por eso no quiere decir que Dios no te ame o que Dios no esté contigo. El dominio propio te permite permanecer. ¿Sí se acuerdan la armadura de Dios? ¿Cuál es el calzado del evangelio? El calzado del apresto del evangelio de la ley. ¿Cómo era el calzado de aquellos guerreros en ese tiempo? Dicen que traían unos clavotes, ¿no? Y esos clavotes en el calzado te permitían que cuando venía el guerrero, tú no te movieras. Dice como el Chavo del Ocho, ¿no? Anda como el Chapulín Colorado. Sí, como te hace el Chapulín, pero sin moverte. Tú no te movieras. Viene el ataque y tú permaneces de pie, porque tienes dominio propio. Porque no con cualquier tormenta te pones a chillar. No con cualquier situación quieres huir y niegas a Dios. Y entonces hay una clave para poder tener, dijimos, para no tener cobardía, sino para tener poder, amor y dominio propio. ¿Cuál será la clave? ¿Cuál creen ustedes que sea esa clave? Lo dijimos el viernes. Santiago 4:7, por favor. Santiago 4:7. Es algo que no nos gusta. La verdad, es algo que no nos gusta, pero es la razón por la cual nuestra vida está como está, siendo sinceros, porque no nos hemos sometido a Dios. Esa es la causa por la cual nuestra vida está mal, por la cual estamos mal, por la cual no podemos tener poder, amor ni dominio propio, porque estamos alejados de Dios. Porque no reconocemos su soberanía, sino queremos que se haga nuestra voluntad. Y dice, sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Diciéndole, cúchala, vete de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo le puedes resistir al diablo? ¿Qué es lo que te da autoridad? La sujeción, el sometimiento a Dios, la obediencia a Dios. Ni siquiera la fe muchas veces te da la autoridad que te da la obediencia. Aunque la fe implica obediencia, ¿verdad? Pero en sí la obediencia, obedecer a Dios. Eso es lo que te da la autoridad para que los demonios huyan, para que los problemas huyan, para que la adicción huya. Someterse a Dios. Y dice resistir. Yo les he contado que el quinto significado de resistir, cuando yo lo busqué, es contraatacar. No dejar que el diablo nos golpee. Ya miren cómo nos tiene. Todos golpeados, ¿no? ¿A poco no? De los pecadores yo soy el primero, Pero es contraatacar. Pero si no estamos sometidos, si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si no ayunamos, si no discernimos su palabra, si no hacemos lo que Él nos está pidiendo, ¿cómo vamos a contraatacar? Viéndote hacer una limpia, caminando a Chalma, bailando. No. Sometiéndonos a Dios es la forma de pelear la batalla de una forma correcta. Pero cuando a una persona se le habla de obediencia, es lo menos que quiere. Yo les decía hace como 15 días que me tocó predicar, ¿no? Porque si eso fuera, habría en lugar de cantinas, iglesias. ¿A poco no? Y toda la gente, créanme, que sería totalmente diferente. Nuestra sociedad sería totalmente diferente. Pero ¿qué hemos hecho hasta el día de hoy? Zacarías 4:6 nos dice que no es con fuerza,
que no es con ejército como se pelean las batallas, sino que es con su espíritu. Así es como se pelean. O sea, tú y yo no podemos pelear las batallas gritándole, ya chamaco grosero, ya no salgas, ya, mira cómo estás. Oye, esposo mío, mira hasta qué hora llegaste, ve, eres un borracho, parrandero y lo demás. Eso lo hacemos, pero la forma correcta de pelear las batallas es yendo con Dios. Pelear la batalla no requiere puños, no requiere fuerza, requiere doblar tus rodillas. Y cuando tus rodillas tocan el suelo, entonces tocan el cielo. El cielo se mueve cuando un corazón contrito y humillado dice, Dios, ya no puedo. Señor, ayúdame. El cielo se mueve así. No se va a mover por tus quejidos, ¿o sí crees que sí? Ay, pobre de mí. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que lo vamos a mover así? Ay, ya no aguanto este. Ay, ya sácame de este lugar. Eso pasa con los de la horca, amigo, ya saben. No se va a mover así, ¿o sí? Las batallas no se pelean con la fuerza, ni se pelean intentando por nuestros propios medios. Cuando yo escribí esta palabra, esta es la segunda vez que doy esta palabra. En esa ocasión, cuando yo estaba escribiendo, el Señor me llevó a Lucas, ahí con la mujer de flujo de sangre. Lucas 8:43, por favor. Y dice, una mujer padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuando tenía y por ninguno habías podido ser curada. ¿Y qué sigue? Se le acercó por detrás y tocó, ¿ya es la que sigue? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. El que sigue. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Vamos a reflexionar. ¿Cuántos años hemos padecido hasta el día de hoy los muchachos? ¿Cuántos años hemos padecido una adicción? No me contesten. ¿Cuántos años? ¿O alguien está aquí de un día y ya lo trajeron? No, ¿verdad? ¿Cuántos años hemos padecido tristeza, soledad, resentimiento, rencor, perdón, falta de perdón, alcoholismo, drogadicción? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántas veces hemos intentado cambiar? ¿Cuántas veces hemos intentado dejarlo? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer feliz a nuestra familia, hacer feliz al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Porque dentro del fondo de cada uno de nosotros anhelamos estar bien. Yo no conozco una persona que no quiera estar bien. Salvo ya cuando están aquí de renuentes, pero después se les pasa un poquito. Ya no quiero saber nada de nada. Tiempo después cambian su forma de pensar. Porque el enemigo nos hace una total trampa mental, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no deseamos estar bien? ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos intentado? Yo no sé por cuánto tiempo lo has intentado el día de hoy. Esta mujer, ¿cómo estaba físicamente? ¿Cómo estarías tú después de 12 años padeciendo esto? Físicamente sin fuerzas totalmente, ¿no? Sin fuerzas, imagínense, 12 años con flujo de sangre, sin fuerzas totales, anémica. Así estaba esta mujer. ¿Cómo estaba moralmente? ¿Cómo se sentía moralmente? ¿Cómo la sociedad la veía? ¿Cómo el marido la veía? ¿Cómo la familia la veía? ¿Cómo nos veían? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba espiritualmente? Molida, ¿no? Pero un día escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y decidió dar ese grito de desesperación, de ya no puedo, Dios.
Ya no puedo, Señor. He gastado todo en médicos. Le he hablado de todas las formas a estos muchachos y no han entendido. He intentado dejar el alcohol, la droga. Le he jurado al santo del Arenal, al santo de Sangoloteo y a todos los santos. Y ninguno me ha resultado. Ninguno me ha resultado. Pero ¿sabes qué ha sucedido, hermano? Que nunca bien has tocado el manto de Jesús. Te has acercado bien a Dios. Has hecho ese grito desesperado de escuchar a Dios. ¿Qué dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Primer paso. Requiere admitir que ya no podemos más. Segundo paso, llegamos a admitir que un poder superior puede devolvernos el sano juicio. Y tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Estos primeros 3 pasos lo puedes ver en esta historia, donde dice, ya no puedo más. Ya no puedo con esta enfermedad que tengo, no puedo con esta situación que estoy pasando. Somos impotentes ante lo que está sucediendo en nuestras vidas. No podemos solos. Pero hay alguien que sí puede, ¿eh? Hay alguien que sí puede. Hay alguien que puede cambiar tu historia y darte un futuro y una esperanza. En ese grito desesperado, la mujer, con todo lo que imagínense las fuerzas que le sobraban. Y si tú ves aquí, por ejemplo, si el día de hoy llegara el peje a la colonia aquí, Andrés Manuel López Obrador, a la colonia aquí, ¿tú crees que sería fácil accesar a él, llegar hasta donde él está? No, ¿verdad? Imagínate Jesús rodeado, todos pidiéndole milagros, prodigios, maravillas, porque lo conocían, los discípulos cuidándolo. ¿Ustedes creen que fue fácil esa mujer? Yo creo que arrastrarse casi hasta su presencia, con todas sus fuerzas, ir, con todo lo que le quedaba de fuerzas, ir hacia esa mujer y decirle, ya no puedo más. Lo he perdido todo, lo he gastado todo, no tengo nada. A mí me encanta esa frase de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me derroto en este momento. Y yo sé que de este fondo el Señor me va a sacar. Porque ¿qué hay al fondo del pozo de la desesperación? Está la roca. La roca es Cristo. Donde ya no puedes más, para que de ahí Él te pueda sacar. La Biblia no dice que se hizo un par de ultrasonidos, ¿verdad? Dice que gastó todo lo que tenía. Ya no le quedaba mal. Ya no le quedaba más. Y pues creo que muchas veces nos ha pasado esto. Esto nos ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Pero hay algo que nos estorba demasiado. ¿Qué nos estorbará? Aparte del pecado, aparte de nuestra falta de fe, hay algo medio feo ahí, que se llama orgullo, soberbia, el orgullo. Imagínate a la mujer con flujo de sangre. Ay, no, pero no voy a ir porque ¿qué van a decir de mí? ¿Hubiera recibido su milagro? No lo hubiera recibido. Derrotarte a ti mismo, lo que decía yo hace ratito, implica decir, lo sepa quien lo sepa, pase lo que pase, ya no puedo más. Ya no puedo más con esta situación. Y hay una historia, y yo creo que ustedes la han leído mucho, a mí me encanta esa historia, del general del ejército de Siria, de Naamán, que está ahí en 2 de Reyes 5:9. Y se trata de un general así,
que era el segundo al mando de Siria, ¿no? Imagínense nada más, es como si viniera ahorita, ¿quién está al mando de México? María Luisa Alcalde, algo así, la secretaria de Gobernación. Es como la secretaria de Gobernación. ¿Cómo está ella? No, pues todos la miran así pues es la que mueve todo el país prácticamente, porque el PG es como la figura y casi siempre el secretario de Gobernación es el que se encarga, como dice su palabra, de gobernar, de la gobernación de todo. Perdón. Y entonces era el segundo al mando, exitoso. Yo creo que tenía dinero, tenía lo que quería, ¿sí o no? Pero este general tenía una situación, que tenía lepra. Si no has escuchado esa historia, la puedes leer ahí. Tenía lepra. ¿A qué se refiere la lepra cuando estudiamos la Biblia? Muchas veces se refiere al pecado, ¿no? Estaba leproso. ¿Y qué curaba la lepra? Solamente Dios, ¿no? Solamente Dios. Ellos vivían orillados. Él todavía estaba ahí con su gente por la importancia que tenía. Pero si no, te sacaban, Te sacaban y después se tenían que hacer pruebas a ver si se te había quitado, presentarte ante el sacerdote y muchas cosas más, ¿no? Estaba leproso y no tenía remedio. Y entonces por ahí alguien de los que trabajaba con él dice, allá en mi pueblo, allá, mira, hay un profeta que se llama Eliseo. Y si él invoca a nuestro Dios, él puede salvarte. Nuestro Dios puede salvarte. Y entonces se prepara, va con cartas y todo, y llega ante ese profeta, llega a la casa de Eliseo. Y me encanta esta historia porque dice, y vino Naamán, ¿por qué mencionará con sus caballos, con su carro? ¿Por qué la Biblia mencionará eso? ¿Por qué nada más puso? Y vino Naamán y se presentó a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Por qué dirá sus caballos y sus carros? ¿Por qué? Porque era un hombre soberbio. Un hombre que llegaba impactando así con lo que tenía de dinero, de posición. Pero estaba leproso. Porque era un hombre que con eso pensaba que se podía comprar todo, ¿no? Muchos gastan mucho dinero para dejar el alcohol, la drogadicción y no lo logran. Hay gente en este momento que está muriendo de cáncer y el dinero no les sirve para nada. Pero hay mucha gente que recurre a Dios, que va con Dios y es sana de cáncer, de las enfermedades, del alcoholismo y de la drogadicción, porque Dios lo puede hacer. Y entonces dice que vino y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Te sigue, amigo? Y entonces Eliseo le envió al mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces al Jordán. ¡Oh! ¡Qué terrible!, ¿no? Ni siquiera lo dejó pasar a su casa. Naamán yo creo que pensó que lo iban a recibir acá con pompas, platillos y todo lo demás. Y que le iba, pásate, y que Eliseo iba a hacer algo así como, ¿cómo le podemos decir? Un conjuro mágico impresionante, ¿no? Con huevos de gallina, un círculo con fuego, una estrella de no sé qué tantas cosas y ibas a andar. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que le dijo Eliseo nada más? Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpia. Dice Eliseo, de 2 de Reyes 5:11. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, no he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie, invocará a Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, quería pompa, platillo, show, todo lo demás. Y lo único que hizo Eliseo, ve y lávate. La que sigue 12. Y dice, pero si lo que yo tengo es mejor. A mí me encanta esto, porque muchos, igual que la mujer, todo lo había intentado. Todas las medicinas, todos los tratamientos, todo lo había intentado. Y dice, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. O sea, por su orgullo, por su soberbia, se dio la vuelta y se fue. Pero ¿sabes una cosa? ¿Para qué le sirvió su soberbia y su orgullo?
para irse leproso, regresarse leproso, enfermo así como estaba. Y entonces, Segunda de Reyes 5:13 nos dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanta más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué necesitaba Naamán? ¿Se acuerdan del versículo de hace rato? Sométanse a Dios, obedezcan a Dios. La lepra no se te quita porque no has obedecido a Dios, porque no has buscado a Dios, porque no has peleado la forma correcta las cosas que te están sucediendo. Por eso la lepra sigue ahí y podrás visitar 10 anexos y vas a seguir igual, porque no te has zambullido 7 veces. Vas la primera y te desesperas. Vas el segundo mes y te desesperas. Vas la tercera vez y te desesperas. Y no has zambullido 7 veces como Dios te lo ha indicado. ¿Por qué? Por mi autosuficiencia, por mi yo solo puedo, por mi orgullo. Por eso. Y todavía muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos sucede. Eso es lo más tremendo, ¿eh? Te voy a hablar nada más de 2 ejemplos más, porque si no, nos vamos a tardar aquí hasta la 1 de la tarde, ¿no? Oye, ¿no tienen hambre o sí? ¿No? Ok. Entonces hasta las 2 de la tarde, ¿eh? El viernes nos íbamos a ir a las 8 y terminamos 8:30, ¿verdad? No, 9:30, ¿no? Dice, ¿recuerdas Jericó? Los muros de Jericó. A mí me encanta esta historia. Bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Por eso. Es el mejor libro que puedes tener. Y cuando te empiezas a leerlo y a discernirlo y a verlo, hasta lo vives. Hace rato cuando estaba ahí en la orillita, hasta me imaginé a los discípulos ahí encerrados, ¿no? Con miedo. Y entonces ahorita imagínate un gran muro al lado de Jericó, rodeando Jericó. Una gran muralla. Y entonces el Señor le dice, tienes por 6 días, les encargó que por 6 días dieran una vuelta a todo el muro, a toda la ciudad amurallada, por 6 días. Y me encanta la historia por lo siguiente, porque en el 7º día les pidió que dieran 7 vueltas. En el 7º día. Para que esos muros, para que eso que se ha levantado en contra de ti se caiga. Tienes que pelear hasta el final, hasta donde Dios te ha dado. No bastan 6 vueltas, no basta ahí más o menos, no basta vengo un domingo sí, vengo un domingo no, hoy sí oro, mañana no oro, hoy como que sí me siento cristiano, gloria a Dios, aleluya, y mañana no basta eso. Si el Señor le dice 6 días, los primeros 6 días una vuelta, y el 7º, 7 días. No importa que estés cansado. ¿Se acuerdan la palabra de Nehemías? Pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu familia, pelea por lo que es tuyo. No importa si estás cansado. ¿Cómo creen que estaba Jesús cuando cargaba la cruz? Donde iba a ser crucificado. Hasta le tuvieron que ayudar. Y eso que era un hombre físicamente impresionante, porque si alguien hacía ejercicio era él. Se la pasaba caminando. Y fortalecido. Yo estaba cansado, pero no importa. Yo sigo a como dé lugar, porque la última parte es donde voy a recibir mi milagro. Es donde voy a recibir mi liberación. Es donde va a caer el muro. No importa que sean 7 vueltas, pero te quedas en la 5ª, la 4ª, la 6ª. Y no es suficiente. 7 vueltas. 7 vueltas. Y no te canses.
y no te canses. ¿Recuerdan a Gedeón? Jueces 6, por ahí cuando lo quieran leer. Es impresionante porque Gedeón comienza primero así como diciendo, ese Señor se pasa, mi Dios se pasa. Dice Jehová, dice ahí en Jueces 6:13, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? Mira, léelo ahí en Jueces 6:13 si quieres. Déjame lo busco yo. Jueces 6:13. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Dice, que nuestros padres nos han contado. Lo que la gente dice que es Dios. ¿Dónde está ese Dios? Porque el día de hoy no lo veo. Mira todo lo que está sucediendo. Cuestionando a Dios, Gedeón. ¿Sabes cuál es la respuesta en el versículo 16? Esa respuesta del versículo 16 quiere decir lo siguiente. Te voy a leer primero el versículo. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Puedes leer la historia. Pero ¿sabes cuál es la respuesta de Dios? Tienes que pelear, pero yo voy a estar contigo. O sea, no creas que te voy a dar así la victoria nomás. Tienes que pelear, tienes que afrontarte. Pero entonces de repente vemos en esa historia, después, hoy dominguito en la tarde, si las familias le pueden decir cuando lleguen a su familia, a su casa, vamos a leer Jueces 6, vente. Vamos a leer Jueces 6, a ver si es cierto que el pastor Pierre dijo la verdad. Y entonces lo puedes leer, que al principio eran alrededor de 32,000 el ejército de Gedeón. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? No me sirven tus 32,000, son muchos. Son muchos guerreros. Y después son 10,000 aproximadamente. Y dice el Señor, tampoco me sirven 10,000, son muchos. Y al final se queda con 300 hombres para pelear esa batalla. Gedeón. Eran muchos, pero ¿sabes cuántos eran los otros? Aproximadamente 135,000 contra los que pelearon 300 hombres. Pero no es con fuerza, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Cuando la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no quiere decir que no confíes en el que está a tu lado. Quiere decir que esos eran tiempos de batalla y que le decía a las personas, no confíes en tu ejército, no confíes en los hombres que tienes, confía en Dios primero. No confíes en las armaduras que tiene, no confíes en los caballos que tiene, en los carros que tiene. Confía en Dios primero. Y el día de hoy voy a empezar con la pregunta, ¿has peleado esa batalla de la forma correcta? Como familias, ¿hemos peleado la batalla de la forma correcta? Creo que no, ¿verdad? Voy a terminar con la última historia. A mí me encanta, un muchachito, un jovencito ahí. Se llama David. Y ese jovencito, pues todos lo menospreciaban, ¿verdad? Está muy flaquito, chaparrito, ¿sí? Está bonito el muchacho. Pero ¿qué va a hacer contra ese hombre grande que está preparado para la batalla? Pero ¿sabes para qué batalla? Para la batalla de cuerpo, para la batalla de fuerza. Pero David estaba preparado para otro tipo de batalla. Y cuando estás preparado para el otro tipo de batalla, el Señor te da la victoria contra lo que sea, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras de ese muchachito? Estaba el pueblo temblando porque se presentaba un Goliat. ¿Cuál es tu Goliat del día de hoy? Tú y yo sabemos cuál es ese Goliat. ¿Cuál es tu Goliat, familia? ¿Cuál es tu Goliat del día de hoy? No solamente puede ser mi familiar en adicciones, ¿eh? Tu Goliat puede ser la tristeza que traes, el cansancio que traes, el resentimiento, el odio, el rencor, la falta de perdón que traes. ¿Cuál es tu Goliat del día de hoy? Porque no nada más estamos hablando esta palabra para ellos, todos necesitamos de Dios. ¿Cuál es tu Goliat del día de hoy? Y entonces se presenta este Goliat tan grande que le tememos. Por eso les decía, así empezó al principio. ¿Cómo estaban los discípulos? Con miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
estábamos con miedo a Goliat. Imagínense, presentaba a Goliat todo el ejército de Saúl y ninguno se le aventaba porque le tenían miedo. Pero viene este muchachito, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras? Primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán con el hombre que venciere a este filisteo y le quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A mí me encanta analizar entre letras. Y la respuesta de David es enorme. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes qué? No le dijo, para que venga a provocarme o para que provoque al ejército de Israel. Sino a qué ejército estaba provocando, a los escuadrones del Dios viviente. Al poder de Dios que actúa en cada uno de nosotros, cuando doblamos rodilla, cuando obedecemos, cuando tememos, pero a Dios, no al hombre, o a lo que nos pueda hacer el hombre. El que habita, dice su palabra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Al que el Omnipotente cuida, porque habita su sombra, porque está ahí. El devocional de hoy de mi esposa, me encanta esa palabra, que dice, llega Jesús a la casa de Marta y María, y el Señor está enseñando, está platicando, y una de ellas está afligida porque tiene que limpiar, porque tiene que hacer cosas, y María está a los pies del Señor, y el Señor le dice, ella ha escogido lo mejor, estar a mis pies. Porque no importa cuánto luches en tu fuerza, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, mientras tú estés a los pies de Cristo, todo está bien, porque es su promesa. Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es cuanto a su propósito hemos sido llamados. Entonces tú conoces la historia, ¿no? De repente Saúl dice, no, voy a honrar a este cuate que sí es valiente, voy a honrarlo, y le manda su misma armadura a Saúl, ponte la armadura del mero papas fritas, como si la armadura tuviera el poder, o tuviera algo, una unción especial o algo, ¿no? La manda y ¡pum!, póntela. Y David se la intenta poner, ¿y qué hace después? Tumba, dice, yo con esto, yo no peleo con esto. Esto no me sirve para nada. La posición no me sirve para nada. La posición delante de los hombres no me sirve para nada. Lo que me sirve es mi posición delante de Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? La confianza que yo le tengo a Dios. Esto no me sirve, aunque sea fino, aunque sea bueno. Si estoy mal con Dios, no tengo nada. Eso es lo que quiere decir David, ¿no? Y entonces agarra esas 5 piedritas que tú y yo hemos leído muchas veces, ¿no? Y con esas 5 piedritas, con una piedrita y con su onda, de ahí salió la película de Tizoc. Yo tengo ese pequeño presentimiento. Ese de que yo te quiero más que a mis ojos. Esa. Eso lo editan del video, por favor. Y entonces, con esa piedra, mató a Goliat. Yo te hago una pregunta, ¿tú crees que fue la piedra? Levanten la mano, ¿cuántos creen que fue la piedra quien mató a Goliat? La piedra fue utilizada, pero fue el poder de Dios. Fue Dios quien mató a Goliat, y es Dios quien va a matar la situación que tú estás pasando, la va a quitar y se va a ir. Es Dios, de la forma que tú no te imaginas. ¿Sabes qué dijo David? Primera de Samuel 17:45, por favor. David se presenta ante aquel grandulón, grandote así. Hagan de cuenta que mi papá también, ese era David y yo era Goliat así, pero eran esas hasta acá, o sea, hasta el piso, no, como si no estuviera en la tarima.
Y David me dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. O sea, iba pero bien armado. Y si tú ves los pesos lee la historia, pues, lee la Biblia, mijo, lee la Biblia. Si tú lees los pesos, pesaban un buen sus cosas. O sea, era un hombre demasiado fuerte, ese gigante. Era demasiado fuerte. Entonces, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, tú puedes venir a mí contra lo que quieras. El enemigo podrá venir a ti con todas sus armas. ¿Cuáles son las armas que el enemigo utiliza? Puedes decirle drogadicción, alcoholismo, falta de perdón, lujuria, todo lo que a ti se te ocurra. Pero yo voy a ti, así le tienes que responder. Yo vengo a ti, no vengo solo, vengo a ti, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y me encanta el otro. Y el día de hoy, ese Dios, mira lo que va a hacer, 17:46, te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. El día de hoy, el Señor te dará la victoria. Pero tienes que pelear de la forma correcta. No de la incorrecta. La incorrecta ya fracasamos, ¿sí o no? Bueno, ¿quién no lo intentó todo? Levante la mano para darle un diploma, por favor. ¿Quién intentó enmendar a nuestros amigos acá con todo lo que pudo? Enmendarse a sí mismo. Yo visité psicólogos, hice juramentos por todos lados y nada me funcionó. Lo único que me funciona es estar a los pies de Cristo y hasta la fecha tengo que estar diariamente a los pies de Cristo porque si me separo, caigo. Yo, Pierre Jonathan Daniel Martínez, me separo de Dios y como dice su palabra, Juan 15:5, nada puedo hacer. Caigo. Porque Él es el que pelea mi batalla. Y porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando a mí me llama mucho la atención de Lázaro, la historia de Lázaro, porque cuando Lázaro muere, Jesús dice unas palabras impresionantes que yo quiero decirte el día de hoy. Esta enfermedad no es para muerte. Esto que el día de hoy estamos aquí pasando no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Lázaro en ese momento estaba muerto. Todos creían que ya no había nada que hacer. Inclusive, Marta le dice, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dios, si tú hubieras estado aquí, Señor, si te hubiera conocido hace 3 años a lo mejor, si hubiera conocido hace 5 años, Dios, tal vez no hubiera sufrido tanto. Pero ya no te enfrasques en lo que ha pasado, porque lo que ha sucedido hasta el día de hoy no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ti, para que seas un testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida de las personas. ¿Y sabes qué le dice Jesús en Juan 11:39? Quita la piedra. Jesús ya está aquí. Jesús está aquí. Pero si no quitas esa piedra de incredulidad, de cobardía, de orgullo, de autosuficiencia, el muerto no va a resucitar. La enfermedad no se va a quitar. Porque Jesús ya ha dicho, Lázaro ven, así le dice, ¿no? Lázaro ven. Pero si la piedra estorba, de nada sirve. Y Jesús ya te ha dicho, eres libre, pero si tu piedra estorba, de nada sirve. De nada sirve porque no vas a poder salir de la cueva que te tiene aprisionado, del gigante que te tiene derrotado.
del muro que tienes levantado enfrente de ti. De nada sirve si no quitas la piedra. Hay un versículo ahí en Apocalipsis que dice que ni los cobardes ni los incrédulos heredarán el reino de los cielos. ¿Así dice? ¿Sí dice así? Más o menos. Y dice muchas cosas más. Pero yo cuando leí este versículo dije, ¿quiénes serán? No he leído un estudio bíblico así sobre eso ni nada de eso. Pero yo le pregunté a Dios, lo digo por si no lo ven igual que yo. Yo le pregunté a Dios, ¿quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los cobardes? Y los incrédulos son todas aquellas personas que se les ha predicado de Cristo y no han creído en Él. Y los cobardes, todas aquellas personas que han creído en Él, pero por miedo, por flojera, por pereza, porque no quieren obedecer y no quieren someterse a Dios. No a nosotros, a la iglesia, no a la roca, no. A nosotros no. Someterse a Dios. No han querido. Porque muchas veces preferimos el confort. Hace rato les hablaba de Pedro cuando Jesús le llamó para que caminara sobre las aguas. Preferimos el confort de esa barca, donde aunque estemos en medio de la tormenta, pero es mi tormenta y me quedo en mi barca. Es mi tormenta y aquí me quedo, no importa. No vas a salir de la tormenta si no sales de la barca. No vas a salir. Pero requiere fe y obediencia, porque Jesús te ha dicho, camina sobre las aguas. Camina, ven. Anda hacia mí. ¿Está la tormenta? Sí, está la tormenta, pero la tormenta va a cesar. ¿Y qué sucede cuando la tormenta cesa, amigos? Es el más hermoso paisaje que hay después de que llueve, ¿sí o no? El mejor paisaje después de que llueve. La palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para que leamos. Creo que se los dije al principio. Esas cosas que tú y yo no imaginamos son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos. ¿Qué te imaginas el día de hoy? ¿Te imaginas tal vez a tu familia restaurada? Tu esposo corriendo con tus hijos en el parque sin miedo. Tú sin esa tristeza y esa incertidumbre del qué pasará el día de mañana. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón el día de hoy? Y el Señor dice, Dios cumplirá. Deleítate en el Señor, dice su palabra, y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. El día de hoy yo te digo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Así lo hizo David. Le dijo a ese grandote, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. No se fue a quejar con Dios, ¿o sí? Imagínense, Señor, mira este grandote lo que me está haciendo, ya no lo aguanto más. ¿Sí lo hizo así? Ya no soporto este borracho, este alcohólico, este drogadicto, ya no soporto. ¿Sí lo hizo así? ¿Qué le dijo al gigante? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, porque ¿sabes qué? El día de hoy yo ya supe quién soy. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Yo te pregunto a ti como papá, si alguien se mete con tu hijo, ¿con quién se mete? ¿No se mete contigo? ¿Qué crees que hace Dios? Si el enemigo se metió con tu familia, tienes un padre para cuidarte y para protegerte. Si el enemigo ha intentado destruir tu familia,
Tú tienes un Dios que te dice el día de hoy, ahí en Malaquías, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que si estás viviendo en tristeza, en soledad, que si tu papá se murió, no sé, cualquier cosa, aun si mi padre y mi madre me dejara con todo, el Señor me va a recoger. Y en cualquier situación, te lo aseguro, si tú vienes a Dios, aquí puedes encontrar la respuesta. Este libro no está hecho para tu información, sino para tu transformación, para que tú veas lo que Dios hace en las vidas. ¿Sabes qué? La Biblia se hizo para cada uno de nosotros. Yo siempre se los digo, porque antes de la Biblia ya estaba Él, ¿sí o no? Y después de la Biblia, sigue Él. Esto es para ti, para que te lo comas entero, para que lo vivas, para que lo creas, para que sepas quién es tu Padre Celestial y pelees las batallas de la forma correcta, en la forma en la que debes. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Antes de hacer esta oración, quisiera leer nada más un pequeño versículo. A ver, déjame ver si lo tengo aquí. El mismo libro que estaba leyendo Jesús en el templo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Él ha venido a sanar tu corazón. Él ha venido a libertarte. Él ha venido a darte una nueva vida, a darte ese óleo de alegría para que no estés ya nada más triste, sino estés contento porque tienes un Dios y que tengas la certeza que no importa la circunstancia que estés pasando, tu papá peleará esa batalla, que tu papá estará contigo. Levanta tus manos ahí donde estés. Dice su palabra ahí en Isaías 43, dice que yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No, eso, levanta tu manita derecha, porque dice así, y te dice, no temas, yo te ayudo. Así dice ese versículo, me parece que es Isaías 43, 7. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el otro, que es 40. Gracias Dios, porque tenemos un Padre que pelea por nosotros. Perdónanos Dios, porque hasta el día de hoy muchos de nosotros hemos peleado la batalla de la forma incorrecta. Porque muchos de nosotros, Señor, no nos hemos sometido a ti, Señor. No hemos obedecido a ti y todavía te cuestionamos por qué nos pasa esto. Todavía decimos, Señor, ¿por qué yo? Pero perdónanos, Dios, porque la verdad es que no hemos estado a tus pies, no hemos ido a tocar ese manto de Jesús. No hemos venido a ti con esas pocas fuerzas que tenemos y hemos pasado entre todos y decirte, Señor, necesito de ti. Mi familia necesita de ti. Mi esposo necesita de ti. Mi hermana, mi hermano, necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti. Estoy trabajado, estoy cansado, estoy enfermo. Así como vengas, dile, estoy así, Señor. Y el día de hoy yo necesito de ti, de mi Padre Celestial. Perdóname por haber estado alejado de ti. Perdóname, Señor, por no correr a tus brazos, Señor. Porque a veces correr a tus brazos implica obedecer. Y muchas veces eso no nos gusta. Porque muchas veces correr a tus brazos implica obediencia y eso no nos gusta. Porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos a quitar esa soberbia, ese orgullo, ese corazón de piedra, Dios, y ponnos un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Alejados de ti, nada podemos hacer, Señor. Sin tu presencia en nuestras vidas, el gigante nos ha derrotado. Pero el día de hoy, tú pelearás nuestra batalla, Señor, y lo harás otra vez, Señor.